Ya está. Me acordé hoy día, antes de... O sea, ves todo el poco, porque la bibliografía te limita a tirar creo que ya no nos vamos a ver. Uno más, ¿Se puede apagar la luz, no? Bueno, haciendo un preámbulo antes de empezar, como ustedes saben, ha habido a raíz del problema de emergencia del país, suspensión sobre todo de lo que son las clases prácticas, al menos bueno, en el grupo que nos corresponde a mí y a la doctora Vances que ha antecedido en la clase. El Hospital Loaiza suspendió las clases prácticas y que se supone que tenemos que irlas recuperando. La práctica es bastante importante, la teoría realmente la manejan ustedes, ahora con la tecnología del internet, las máquinas, ustedes tienen acceso a la información, pero no tienen de repente acceso mucho a lo que son las patologías in situ, sobre todo de las patologías de nuestro medio, de nuestro país. No es lo mismo la patología que pueda tener de repente Estados Unidos, Europa, Argentina, lo que manejamos acá en el país, ¿no? Incluso en nuestro mismo país tenemos, diríamos, una serie de epidemiología, ¿no? Por departamentos, por regiones, ¿no? En esta oportunidad, no sé si puede apagar la luz o no, o la apago yo. ¿Dónde se apaga la luz, ¿sabes? Ahí está el vigilante. Bueno, continuaremos o avanzaremos hasta que nos apaguen la luz un poco. O el guardia. Ya, bueno, los nódulos pulmonares es otro capítulo de lo que es diagnóstico por imágenes en lo que corresponde a tórax. Como bien dijo la doctora Vances, la radiografía de tórax es bastante importante, es el pilar del diagnóstico de la práctica diaria, ¿no? O sea, no va a haber día en el cual ustedes no estén frente a una radiografía de tórax sobre todo, y que tengan que interpretar, tengan que dar alguna opinión al respecto. Obviamente hay otra serie de exámenes de ayuda diagnóstica para tórax, como lo son ecografía, tomografía, resonancia magnética nuclear, medicina nuclear, el PET o la tomografía por emisión de positrones, ¿no? Que son exámenes ya, diríamos, que van aumentando en complejidad y en costo. Ustedes, como bien dijo la doctora, tienen que justificar. Ya, gracias. Ya, ahí nomás creo, ¿no? ¿Alguna más apague? Ya, ahí nomás. Gracias. Todos los exámenes, sobre todo en nuestro país, tienen que ser justificados de cierta manera, ¿no? Hay que poner en la balanza qué cosa más le va a convenir al paciente desde el punto de vista del rendimiento diagnóstico, desde el punto de vista sobre todo económico, ¿no? No es lo mismo que ustedes estén en emergencia y tengan un paciente y de frente le manden una tomografía a que empiecen con un examen un poco más simple, ¿no? Más barato y más rápido que hacer, como es una radiografía de tórax. En orden de complejidad y de costos, tenemos primero lo que es radiografía de tórax, ecografía, tomografía, resonancia, medicina nuclear y el PET, ¿no? El PET scan.
Obviamente, muchas veces podemos saltar de una tomografía, de una radiografía simple de tórax a una tomografía, salteándonos de repente la ecografía, ¿no? Cada examen tiene sus indicaciones. Como bien decía la doctora, la ecografía es la vedette, en el sentido de que es un examen que, sobre todo en el tema que ella expuso, era básicamente para evaluar muy bien lo que son derrames o efusiones pleurales. En lo que corresponde a nódulos pulmonares, el nódulo pulmonar se define, o el nódulo pulmonar solitario en este caso, se define como una lesión única, intrapulmonar, redondeada o ovalada, ¿no? Que está, diríamos, delimitada en un segmento de pulmón ventilado y cuyo diámetro no debe superar los 3 centímetros. Si es más de 3 centímetros ya se le considera como una masa. La frecuencia, diríamos que la mayoría de ellos son benignos. Los malignos principalmente están relacionados a cáncer broncopulmonar y en menor porcentaje a las metástasis. El estudio de screening realizado por una institución que es el Early Lung Cancer Action Project mostró que solo el 8% de las lesiones menores de 1 centímetro o menores de 10 milímetros de diámetro fueron malignas, evidenciadas esto en radiografía de tórax con tomografía. Otro dato importante es de que en una radiografía de tórax, en un paciente con nódulo pulmonar detectado, solo el 30% de los nódulos pueden detectarse por radiografía de tórax. Hay un 70% de nódulos que tienen que irse ya al diagnóstico tomográfico. O sea, no todos los nódulos van a poderse ver en una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque en la radiografía de tórax, como ustedes ya habrán visto en la práctica, depende un poco diríamos, del observador, depende de la técnica radiológica que hayan usado. Muchas veces en emergencia son placas de tórax que le han tomado a un paciente en antero posterior y echado o postrado, o le han tomado a un paciente que no ha tomado muy bien aire y en la cual se superponen mucho las imágenes con los huesos. Entonces, ¿cuántos nódulos no hemos visto y hemos corroborado que están superpuestos por detrás de estructuras óseas como las costillas y que se pasan por alto, ¿no? Por eso que solo el 30% de nódulos pueden verse en una radiografía de tórax convencional. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de nódulos solitarios? Bueno, tenemos acá benignos, malignos, lo principal en nuestro medio. Esto está, diríamos, ordenado según nuestra casuística nacional. Granulomas, ¿no? Granulomas por tuberculosis, brucelosis, amartomas, lipomas, fibromas y adenomas, granulomatosis de Wegener, nódulo reumatoideo, amiloidosis, sarcoidosis, quistes broncogénicos, infarto pulmonar, neumonitis, absceso, malformaciones arteriovenosas e infecciones como la micosis, parasitosis, émbolos sépticos, fiebre, Q, miocardosis y datidosis. Dentro de los malignos, los carcinomas broncogénicos en primer lugar, carcinoma epidermoide, adenocarcinoma, carcinoma de célula grande, de células pequeñas, ¿no? Dentro de esto de los carcinomas broncogénicos, luego tenemos el tumor carcinoide, sarcoma pulmonar, linfoma, metástasis, ¿no? Metástasis generalmente por cáncer primario a nivel de tiroides, tumores de cabeza y cuello, mama, tracto gastrointestinal, riñón, ovarios, sarcomas y melanomas. El nódulo pulmonar, como ya les mencioné al inicio, típicamente es una lesión redondeada, radiopaca, ¿no? Radiopaca. Ya en la práctica saben ya diferenciar lo que es radiopaco de lo radiolúcido en cuanto a rayos X o uso de radiación ionizante. En tomografía, hiperdenso, hipodenso, ¿no? Resonancia magnética, hiperintenso, hipointenso. En ecografía, todo lo negro es anecoico y que está relacionado básicamente al líquido, bien sea líquido por orina, sangre, cualquier otro líquido, o sea, el estado físico. En ecografía es lo anecoico. Lo hiperecoico o ecogénico en ecografía ya vendría a ser todo lo sólido, o lo hiperecoico, las calcificaciones, siempre y cuando dejen sombra acústica posterior, el aire, ¿no? Y luego ya vienen las diferentes densidades en ecografía, ¿no? Las erogenicidades en función a las escala de grises. Ahora, el nódulo, como ya les mencioné, es una imagen redondeada, radiopaca, y que puede ser sólido, puede ser líquido. O sea, hay que diferenciar también un nódulo sólido de un nódulo de etiología quística. Ahora, ¿cuáles son los indicadores de benignidad? O sea, ¿qué, diríamos, desde el punto de vista radiológico en una placa,
¿qué nos orienta hacia que un nódulo vaya a ser benigno o maligno? Número uno, tenemos la estabilidad, o sea, la variación de la forma del nódulo y de su tamaño en función al tiempo, ¿no? O sea, si el nódulo no se modifica de tamaño por más de 2 años, indica benignidad. Indica benignidad. Obviamente se necesita evaluación con radiografías previas, ¿no? Hay posibilidad de que las lesiones que siendo benignas se comporten como malignas, sobre todo la tuberculosis, sarcoidosis, hidatidosis y amartoma, ¿no? No se olviden que la tuberculosis es diríamos, la gran simuladora, simula un montón de enfermedades de todo tipo, ¿no? Desde las malignas hasta otro tipo de enfermedades que pueden parecer inespecíficas, que terminan siendo tuberculosis. Las calcificaciones también son indicadores de benignidad, sobre todo la gran mayoría de nódulos pulmonares solitarios que muestran depósitos de calcio en su matriz son lesiones benignas, sobre todo esos nódulos que parecen los llamados palomitas de maíz. Entonces, ahora, obviamente dentro de lo que es el concepto de calcificación hay diferencias, ¿no? O sea, para que sea benigna la calcificación en un nódulo tiene que ser de extensión global, o sea, tiene que abarcar casi toda el área del nódulo, puede ser solitario y central, puede tener aspecto laminado, concéntrico o en grumos, mientras que la calcificación de etiología maligna de un nódulo es englobada, distrófica y autónoma, ¿no? Son calcificaciones, diríamos, que tienen otro tipo de conformación, más irregular. Otros patrones o otros conceptos de benignidad tenemos en función a ya la historia clínica. No se olviden que la historia clínica es básico para la interpretación de imágenes. No podemos nosotros estar frente a una radiografía de tórax, frente a una tomografía, si no tenemos datos de la historia clínica. No hay nada más, como dicen los grandes maestros, no hay nada más estúpido, disculpen la palabra, no hay nada más estúpido que leer una radiografía o una tomografía sin tener ningún dato clínico. En otros países, el radiólogo que informa un examen de imágenes lo informa teniendo al costado la historia clínica. Hicieron un estudio en Estados Unidos hace como 15, 20 años, pusieron a 4 radiólogos especialistas en tomografía a informar tomografía de tórax justamente, ¿no? Y les dieron 100 tomografías para que le informen sin conocer ningún dato clínico del paciente, ¿no? Se le pusieron las 100 tomografías y los 4 las informaron, dieron sus conclusiones radiológicas y al rato le vuelven a dar las 100 radiografías igual, pero ya con la historia clínica al costado, ¿no? Y para sorpresa del estudio se dieron cuenta de que los radiólogos mejoraron en un 30% su diagnóstico radiológico con el solo hecho de conocer la historia clínica. O sea, el hecho de conocer datos clínicos es importantísimo, te mejora aproximadamente un 30% diríamos, el enfoque diagnóstico radiológico. Ahora, por eso que, por ejemplo, teniendo datos clínicos como de edad, si es paciente fumador o no, el tamaño, bueno, ya el tamaño de la lesión, margen, eso ya es propio de la lectura, pero datos como edad y si es fumador o no, u otros datos importantes, tenemos que para un nódulo se asocia más a la benignidad siempre y cuando el paciente sea menos de 35 años, más de 35 años probablemente maligno, ¿no? Ustedes obviamente, si el paciente fuma, más probabilidad de que ese nódulo sea maligno. Tamaño menos de 3 centímetros indica benignidad, más de 3 centímetros ya diríamos se orienta hacia malignidad y hacia una masa, ¿no? Márgenes definidos, benigno, márgenes no definidos, como vamos a ver más adelante, maligno. Calcificación laminada, micronubulación difusa, palomita de maíz, benigno. Excéntrica, maligno. Estabilidad, más de 2 años, benigno. Y si es que en menos de 2 años la lesión ha variado en cuanto a tamaño y forma, se asocia más a malignidad. Tenemos acá, por ejemplo, vean ustedes el orden decreciente en cuanto a la forma o al patrón de calcificación, ¿no? Acá arriba a la izquierda, de benigno a maligno, vean ustedes, benigno, concéntrico, forma de palomita de maíz, se va yendo más hacia la periferia, más micro calcificaciones en forma, diríamos, irregulares, digamos, excéntricas, ya se asocia más a malignidad. Vean ustedes en cuanto a la forma, ¿no? Un nódulo de bordes bien delimitados, redondito, indica benignidad,
Mientras más angulaciones o irregularidades tengan los contornos del nódulo, más maligno se va haciendo. Y esta es la típica imagen de un nódulo maligno, ¿no? Un nódulo en el cual en la radiografía vamos a ver como una imagen radiopaca de bordes estrellados, de bordes anfractuosos. Otras características menos fiables en cuanto al tamaño, por sí solo no es útil, solo sirve para tener en cuenta que los tumores indiferenciados son grandes, más de 3 centímetros. La cavitación se da en procesos inflamatorios isquémicos y tumorales, tiene utilidad el grosor de la pared y el borde interno, regular o irregular, esto sobre todo viéndolo en tomografía. Colas o prolongaciones pleurales, también diríamos áreas lineales que se extienden hacia la pleura, cáncer, TBC, foco de neumonía o infartos. El satelitismo, o sea, pequeños nódulos en la vecindad del nódulo pulmonar solitario, también puede indicar granulomatosis. La localización, el cáncer de pulmón es 1.5 veces más frecuente en el pulmón derecho que en el izquierdo. La TBC y el cáncer de pulmón y la sarcoidosis más frecuente en el lóbulo superior. Y a nivel de las bases, básicamente vemos que un nódulo puede estar representado por metástasis, infarto pulmonar o atelectasias redondas. Bueno, ya hemos visto esto: lesión benigna, bordes lisos y netos, maligna, borde irregular, espiculado. El 15% de los nódulos lisos pueden ser cáncer, pueden ser de bordes bien definidos y sin embargo irregulares y espiculados. La espiculación es un buen indicativo de sospecha de malignidad, aunque no es un signo definitivo. No se olviden que el único diagnóstico de cáncer, digamos, fehacientemente lo va a dar la anatomía patológica, ¿no? Cuando se haga la biopsia. Una imagen o en radiología en general nosotros no damos diagnóstico etiológico, solo describimos la lesión y damos probabilidades de que una lesión pueda ser o no pueda ser maligna. Al final el diagnóstico es anatomopatológico. Otros criterios morfológicos que han sido postulados para aumentar la sospecha de malignidad en nódulo pulmonar solitario son el llamado signo de la vena y el signo del broncograma aéreo. El signo de la vena consiste en identificar una estructura vascular que se introduce dentro de la lesión nodular. Este signo se ha reportado como indicativo de malignidad con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 87.5%. Obviamente este signo no es evaluable por radiografía simple de tórax. Esto tenemos que evaluarlo por tomografía contrastada, ¿no? Y con ventana parenquimal de alta resolución. Igualmente la presencia de broncograma aéreo en nódulos pulmonares se ha reportado como más sugestivo de malignidad, lo cual se ha identificado el 65% de carcinomas y especialmente en adenocarcinomas, y tan solo en el 5% de nódulos benignos. No se olviden de que el broncograma aéreo es típico de, como dijo la doctora Vance, de neumonía, ¿no? proceso neumónico, pero ya saben ustedes que cuando vemos áreas de broncograma aéreo y un nódulo puede esto asociarse a malignidad. Bueno, tenemos acá un cuadro, ¿no es cierto?, de secuencia. Tenemos que diagnosticamos un nódulo pulmonar solitario por radiografía y tórax, inmediatamente pasamos a una tomografía. No vamos a pasar a una ecografía, obviamente. La ecografía, como ustedes saben, la ecografía solo permite ver, digamos, la parte proximal a la pared costal, a la pared torácica. La tomografía no puede atravesar, digamos, el pulmón porque está lleno de aire. Para la ecografía todo lo que es aire dificulta la visión, ¿no? Entonces tenemos que pasar de frente a la tomografía, ¿no? Si tiene patrón de calcificación benigno y o estabilidad de nódulo pulmonar solitario según la tomografía computada anterior, entonces si lo tiene, no continuará en el estudio, ya se le cataloga como lesión benigna. Pero si es que no tiene este patrón de estabilidad y tiene un patrón de calcificación maligno, pasa a otro estudio, ¿no? En el cual ya hay que hacer exámenes, diríamos, estudios adicionales, sobre todo este estudio que es importante, que es el PET scan, ¿no? Si es que el nódulo es mayor de 1 centímetro, tomografía con contraste, PAF, la punción aspiración con aguja fina, y la fibrobroncoscopía, ¿no? Estos serían los 4 exámenes que continuarían si es que existe una sospecha moderada de que un nódulo sea maligno. Métodos radiológicos de diagnóstico por imagen. Ya hemos visto la radiografía tórax, detectan nódulos 1 de 500, más o menos el porcentaje que les dije.
tomografía densitométrica consiste en medir los valores de atenuación del nódulo pulmonar solitario expresados en unidades Hansen. Eso ya deben haberles comentado en la práctica o en la parte teórica inicial, ¿no? Y comparar con valores de referencia, ¿no? En general, las lesiones benignas presentan un mayor grado de atenuación que las lesiones malignas. Luego, el contraste que se inyecta al paciente para una tomografía espiral multicorte es básico para ver sobre todo cuál es el patrón de vascularidad de ese nódulo, ¿no? Entonces es posible medir el realce del nódulo pulmonar solitario con contraste, permite diferenciar lesiones benignas de malignas. Nódulos con un realce menor a 15 unidades Hansen tienen un 99% de probabilidad de ser benignos, mientras que valores mayores indican una probabilidad de malignidad del 58%. Esta es la famosa tomografía por emisión de positrones, ¿no? Que consiste en la ingesta de un compuesto químico que es la fluodeoxiglucosa F18, que es utilizada para medir el metabolismo de la glucosa en los diferentes tejidos. Su uso para la evaluación del nódulo pulmonar solitario se basa en que la mayoría de los tumores pulmonares tienen una captación aumentada de este compuesto, el F18, comparada con tejidos normales, ¿no? Entonces, el PET ha demostrado tener una sensibilidad del 95% y una especificidad del 80% y un valor predictivo positivo del 90% y un valor predictivo negativo del 89%, no mucho mayor de lo que pudiera tener la tomografía espiral multicorte contrastada. ¿No? Vean ustedes cómo, diríamos, el nódulo de probabilidad maligna tiene una hipercaptación de esta sustancia y se va, diríamos, como señalamos acá, se va a diferenciar o se va a señalar como una imagen hipercaptadora de color rojo. La gammagrafía es otro método que nos ayuda también a la evaluación de los nódulos pulmonares. Se usa tecnesio 28, ¿no? Que posee una sensibilidad del 96% y una especificidad del 73% para la detección de malignidad de un nódulo pulmonar solitario. La gammagrafía con P829, el fósforo, podría proporcionar también mejores resultados incluso que el PET, ¿no? Pero esto está todavía en estudio. La resonancia magnética nuclear, como ustedes saben, no usa radiaciones ionizantes, la tomografía sí. La resonancia magnética está basada en el manejo de campos magnéticos, ¿no? De alta potencia, ¿no? Es un examen caro, diríamos, está en la escala de justificación al último por el costo, ¿no? Y básicamente es un examen que proporciona una alternativa a la angiografía y emite o evita la exposición a la radiación de forma repetida, aclara hallazgos de radiografías o tomografías computarizadas previas, diagnostica tumores anormales en el tórax, evalúa el flujo sanguíneo con la inyección de contraste paramagnético, que es el gadolinio, muestra ganglios linfáticos y vasos sanguíneos. Esto es la principal ventaja de la resonancia magnética, ¿no? Que permite evaluar bastante bien el mediastino. Muestra estructuras torácicas desde varios ángulos, permite hacer reconstrucciones y puede ver si es que el cáncer del tórax se ha diseminado a otras partes del cuerpo, ¿no? Esto se denomina la estadificación y ayuda a guiar el tratamiento y control futuros y de una idea de lo que pueda esperarse más adelante, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá una típica lesión benigna, un nódulo apical de bordes bien delimitados. Acá, de igual manera, tenemos que este mismo nódulo en la tomografía, estos rayos X convencional, acá en la tomografía vemos una lesión, la misma lesión nodular, pero podemos ver quizá con un poquito más de resolución, diríamos, la calcificación central, ¿no? Que como ustedes ya saben, esa calcificación central más orienta hacia benignidad, ¿no? Maligna, vemos acá, por ejemplo, miren un nódulo maligno, calcificaciones excéntricas, ¿no? Esto orienta hacia malignidad. O sea, no quiere decir que sea maligno, ¿no? Pero sí nos puede dar cierta sospecha de malignidad, ¿no? Y para poder planear de repente algún otro estudio o alguna intervención, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, una lobulación y espiculación. Acá la famosa lesión en cola de cometa, ¿no? O una expansión hacia la pleura medial. Cavitación, otra característica de un nódulo probablemente benigno. Amartoma,
Lesiones relativamente frecuentes, una lesión redondeada, bien definida, con calcificaciones grumosas, características, ¿no? Ven ustedes. Lesiones espurias. ¿Qué son las lesiones espurias? Son, diríamos, cualquier lesión nodular que ustedes detecten en tórax, pero que no es un nódulo real. Puede ser un botón que se ha superpuesto, un botón de la camisa del paciente, puede ser un lunar de carne del paciente que está en piel, que es un lunar de carne de repente prominente y se proyecta hacia el pulmón y puede hacernos pensar que es un nódulo, o puede ser a veces el mismo pezón, ¿no? El mismo pezón de la mama puede a veces hacernos creer o hacernos equivocar que es un nódulo, ¿no? Entonces, tenemos que ver bien al paciente, tenemos que evaluar bien la historia clínica. Si es que hay sospecha, tenemos que volver a repetir la imagen, la radiografía, incluso a veces, si se sospecha que es un pezón o algún lunar, examinar bien al paciente la parte cutánea y poner de repente alguna marca metálica y volver a tomar la placa para, diríamos, descartar esa posibilidad, ¿no? Falsos nódulos pulmonares solitarios. Tenemos, por ejemplo, la enostosis costal, ¿no? Que es un islote óseo. La enostosis es un islote óseo que puede hacernos sospechar que puede ser, diríamos, un nódulo, ¿no? Un nódulo, ¿no? Esta es una lesión amartomatosa a nivel de la costilla, ¿no? Vean ustedes la misma lesión, pero ya vista desde el punto de vista tomográfico. Vemos claramente que tiene su origen a nivel de la costilla, no a nivel pulmonar. Como dijo la doctora Vances anteriormente, para saber si es la lesión pulmonar o extrapulmonar, tenemos que evaluar los bordes de contacto del nódulo o la lesión en relación a la pared costal, ¿no? Sobre todo cuando el nódulo está pegadito a la pared costal, ¿no? En este caso, miren, tiene bordes obtusos, quiere decir que la lesión está, digamos, fuera del pulmón. Acá sí tenemos un típico nódulo bastante sospechoso de neoplasia maligna, ¿no? En este caso, que terminó siendo un probable carcinoma. Miren ustedes, bordes espiculados, ¿no? Tiene proyecciones radiopacas, lineales, bastante sospechoso de nódulo pulmonar maligno, ¿no? Obviamente en el diagnóstico final entra a tallar tomografía espinal multicorte, la misma historia clínica, ver si es un paciente de edad, ver si es un paciente con antecedentes de fumador o no fumador, si es un paciente que tiene, diríamos, antecedentes de exposición a, diríamos, a sustancias tóxicas, pacientes que trabajan en la mina, pacientes que están expuestos a humos tóxicos. Típico granuloma, ¿no? Granuloma de tipo específico, que es una lesión redondeada, ¿no? Generalmente proyectada a nivel, diríamos, periliar, muchas veces a nivel apical, ¿no? Bien delimitado, a veces con calcificaciones centrales, ¿no? Tenemos en este caso sí un carcinoma broncopulmonar. Vean ustedes, una lesión periliar tercio medio del pulmón derecho, espiculado. Bueno, nódulos pulmonares múltiples, las causas ya las hemos visto. Una de las más frecuentes es la metástasis por cáncer broncogénico, tumores extrapulmonares, granulomas, quistes hidatídicos, ¿no? Los quistes hidatídicos, como ustedes saben, todo lo que es agua en rayos X se ve como radiopaco, ¿no? Puede hacernos sospechar o creer que es un nódulo sólido. Abscesos hematógenos, linfoma, infarto. Menos frecuentes los amartomas, las bulas infectadas, fístulas arteriovenosas, artritis reumatoidea, enfermedad de Wegener, impactación de moco, leiomiomas o el leiomioma benigno metastizante, neumonía sarampiónosa típica, papilomatosis, casos un poco más raras, ¿no? Menos frecuentes. Las metástasis sí, diríamos, se caracterizan por ser nódulos múltiples, ¿no? Redondeados, bien definidos, ¿no? Tienen tamaños desde los más pequeños, milimétricos, granos miliares, hasta los 5 centímetros, ya como masas, francas masas posicionadas a nivel, diríamos, periférico y hacia las bases. Generalmente, la mayoría en región periférica, y son consideradas como metástasis, ¿no? Obviamente, si ustedes tienen una paciente con cáncer de mama o un tumor conocido en otra parte del cuerpo y encuentran, le hacen una radiografía de tórax porque el paciente está con tos o hecho hemoptisis y encuentran múltiples nódulos en ambos campos pulmonares, esto ya es bastante sospechoso de metástasis, ¿no?
Vean ustedes, múltiples lesiones metastizantes, diríamos, en ambos campos pulmonares. Hay que diferenciarlo bastante de la bronconeumonía, ¿no? Las bronconeumonías en las cuales vamos a ver lesiones radiopacas de aspecto algodonoso alveolar, ¿no? Las metástasis generalmente son múltiples nódulos de bordes bien delimitados. Quistes hidatídicos, tenemos acá una lesión redondeada, radiopaca,